1. El Homo sapiens. Aristóteles elaboró una escala de la naturaleza, una clasificación piramidal de todos los seres según su grado de complejidad y organización. En la base situó los seres inertes, que no cambian por sí mismos, y sobre estos los vivos, que pertenecen a un orden superior porque están organizados, poseen partes al servicio del todo. Por eso los llamamos organismos. Y jerarquizó los vivientes en vegetales, animales y hombres, según sus operaciones. El grado elemental de vida es el vegetal. Las plantas están compuestas de raíz, tallo, hojas, flores, frutos, espinas, pero solo realizan las operaciones necesarias para la supervivencia individual o de la especie. Se alimentan, crecen, se reproducen y mueren. Su interacción con el medio, el suelo, el agua, el clima y la atmósfera, es elemental. Aún así, cabe establecer una jerarquía de belleza entre las diversas especies del género vegetal, según su elegancia, el exceso con que realizan esas funciones vitales. Por eso se suele considerar a la rosa la reina de las flores. Imposible es la rosa, escribe Goethe. El animal posee un grado de vida superior al vegetal, porque es más complejo y su interacción con el medio es más rica. Es semoviente, puede cambiar de hábitos alimenticios, etc. Incluso puede mostrarse alegre y juguetón. A través de los sentidos externos, vista, tacto, gusto, olfato, oído y de otros menos conocidos como la cinestesia que capta el movimiento, percibe las dimensiones sensibles del entorno. Ciertos sentidos internos unifican esos datos, los archivan, los elaboran, captan el beneficio o el perjuicio de las cosas. Ese conocimiento provoca reacciones sensibles llamadas pasiones. Ante lo placentero siente deseo, ante el peligro experimenta audacia o miedo. A pesar de esta complejidad biológica, el animal posee una existencia céntrica. Conoce las realidades únicamente en cuanto afectantes. El universo del ratón está compuesto únicamente de quesos y gatos, de realidades convenientes o amenazantes. Pero no sabe lo que son el queso y el gato, e ignora la mayor parte de lo real en cuanto no le afecta. La vida hominal añade al simple animal la consciencia. Creamos nociones, formulamos proposiciones, construimos razonamientos. Poseemos también un conocimiento intuitivo, figurativo, aritmético, musical. Deseamos bienes no solo de modo instintivo, sino también a propuesta de la razón. Tenemos la capacidad de conocer lo real y de querer lo bueno en sí mismo, no solo para mí. Reconocemos valores que merecen que nos pongamos a su servicio e incluso situemos en el centro de nuestra existencia. Somos capaces de una vida excéntrica. El ser humano posee una subjetividad consciente y libre. Abundan los intentos de explicación materialista de esta singularidad humana. El neurocentrismo, el que lo atribuye todo a las neuronas, al cerebro, es en realidad una teoría filosófica, porque no existe una explicación científica de la conciencia y de sus condiciones de posibilidad. Sabemos que el cerebro es causa necesaria, pero eso no implica que sea causa suficiente de la autoconciencia. El constructivismo, que defiende que solo conocemos una representación de lo real, también incurre en la contradicción de considerarse a sí mismo una excepción a ese principio general. Algo así como el relativismo afirma que no existen verdades universales excepto ella misma. Paradójicamente, las limitaciones de las teorías materialistas no hacen sino agrandar el misterio del hombre. Escribe Andrés Frossard: una mujer que hace labores de punto es siempre misteriosa por la combinación de presencia y ausencia que caracteriza a esa clase de ocupación. Pero cuando se sabe que en realidad se trata de un conglomerado de partículas elementales asociadas en átomos, constituidos a su vez en moléculas, dedicadas a tejer un jersey,
el misterio cobra proporciones cósmicas. Cuando las cosas quedan científicamente aclaradas es cuando más necesidad tienen de una explicación. Lo que cualquiera puede experimentar es que no está totalmente sometido a la determinación de la materia. Boyer-Tresaco escribe: «Permíteme que te pida algo sencillo y después te solicite una sincera respuesta. Cuando estés tranquilo y en soledad, pellizca tu mano o tu brazo unos segundos y mientras tanto pregúntate a ti mismo: ¿de verdad creo que soy solo pellejo y huesos?» Misterioso. Pero un misterio no es un absurdo, ni algo que no se puede comprender en absoluto, sino una realidad que no se termina nunca de comprender. No la poseo, sino que me abarca, me envuelve y me explica a mí mismo. La formulación más respetuosa con la experiencia exterior e interior de nosotros mismos es la que reconoce la presencia de un principio material y otro espiritual en el hombre. Ya los filósofos griegos la formularon así: el alma es la forma sustancial del cuerpo, es decir, hace del cuerpo humano un tipo especial de materia, no solo organizada ni solo sensible, sino espiritualizada, un alma-cuerpo todo junto, o un espíritu-materia. Esta singularidad humana es el misterio más bello de la creación. Escribe Blaise Pascal: el hombre es por sí mismo el objeto más prodigioso de la naturaleza, porque él no puede concebir lo que es su cuerpo, y menos todavía lo que es espíritu, y menos que nada cómo un cuerpo puede estar unido a un espíritu. Ese es el colmo de sus dificultades, y sin embargo ese es su propio ser. Por eso, cuando en 1758 Carlos Linneo elaboró su clasificación de los seres vivos, otorgó a la especie humana el nombre científico de Homo sapiens. 2. Del sentido a la sensación. Sin embargo, en los últimos siglos se ha producido una evolución del concepto sapiens. Basta observar cómo en nuestro momento cultural se han difuminado las fronteras entre los hombres, los animales y las máquinas. Se ha producido una ampliación de racionalidad no humana y un aplanamiento de esta última, hasta aproximarse a la convergencia. Este proceso tiene una historia profunda que conviene conocer, porque, como escribe Víctor Hugo, nadie puede ser un buen historiador de la vida patente, visible, alumbrada, pública de los pueblos, si no es al mismo tiempo y en cierta magnitud historiador de su vida profunda y oculta. Y nadie es buen historiador de lo interior si no sabe ser, siempre que sea necesario, historiador de lo exterior. Así que vamos allá. Asomémonos a la sabiduría clásica. La cultura clásica, que parte de Grecia y llega a la modernidad, se basa en el convencimiento de que la verdad no es otra cosa que la realidad de las cosas y se aprende por contemplación. Según este modo de ver, existen tres clases principales de conocimiento. En primer lugar, el científico. La ciencia experimental investiga cómo es y cómo funciona la realidad sensible. El método científico parte de la observación, construye modelos teóricos y finalmente los verifica. Abarca disciplinas como la física, la biología, la astronomía o la neurociencia. En segundo lugar, el conocimiento filosófico. Los descubrimientos de la ciencia despiertan el asombro y estimulan el pensamiento filosófico. El filósofo reflexiona con rigor intelectual sobre la estructura del ser, lo que se denomina ontología, sobre su dimensión normativa, ética, o sobre las condiciones de posibilidad de la ciencia, epistemología. Y en tercer lugar, el conocimiento religioso, que comprende los conocimientos que provienen de la revelación divina y los sistematiza racionalmente. La peculiaridad cristiana frente a las demás religiones
consiste en remitirse al testimonio no de un mero hombre, de un profeta, un maestro o un genio religioso, sino del mismo Dios encarnado. Estos tres tipos de conocimiento, el científico, el filosófico y el religioso, se mueven a distinto nivel y no pueden entrar en conflicto si cada uno respeta su propio método. No solo eso, sino que se integran para ofrecer un conocimiento sapiencial de la realidad. Un biólogo, por ejemplo, puede entregarme un libro con mi código genético mientras dice «esto eres tú». Un filósofo puede añadir a continuación, te lo voy a explicar más brevemente, eres un animal racional. Y un teólogo podría apostillar, si quieres conocer tu verdad más profunda, sabe que eres hijo de Dios. Las tres afirmaciones son verdaderas y complementarias. En definitiva, la cultura clásica poseía una razón expandida, integrada por los tres tipos de conocimiento: experimental, reflexivo y revelado. Cada uno de ellos ofrece un volumen de información inversamente proporcional a su valor significativo. Es decir, la ciencia experimental ofrece infinidad de datos y, en cambio, el conocimiento religioso muy poquitos, pero unos son más significativos, más trascendentales que otros. Escribe Eliot, ¿dónde está la sabiduría que hemos perdido en el conocimiento? ¿Dónde está el conocimiento que hemos perdido en la información? Aquí hay como escalones, ¿no? Sabiduría, conocimiento, información. Se podrían representar como una pirámide compuesta por estos tres estratos. Abajo, el experimental, sobre esos datos se reflexiona el filósofo, y finalmente el conocimiento religioso arroja la luz sapiencial sobre todos ellos. Vamos a dar un paso desde la cultura clásica a la moderna. La confluencia de Grecia, Roma y Jerusalén dio lugar a la civilización occidental. La cosmovisión religiosa era la máximamente significativa y, según el modo de pensar de la época, se entendía que el poder temporal tenía la obligación de custodiarla. Sin embargo, cuando en 1517 la unidad de la Iglesia se desgarró con la Reforma protestante y estallaron las escandalosas y cruentas guerras de religión, la fe dejó de ser el principal aglutinante civilizatorio y se convirtió en un tremendo obstáculo para la convivencia. Por eso el absolutismo acordó que cada ciudadano profesara la religión de su rey, y la subsiguiente modernidad privatizó la dimensión religiosa, relegándola al ámbito de los sentimientos personales, irrelevantes para la construcción del mundo. Un siglo después de la Reforma, la Ilustración inauguró la era de la razón, la Ilustración, la era de las luces. La ciencia logró explicar muchos fenómenos de la naturaleza hasta entonces misteriosos. Se generalizó el pensamiento crítico, se divulgó el conocimiento enciclopédico, el hombre giró su atención sobre sí mismo y se produjo una eclosión de adelantos técnicos que reemplazó la esperanza cristiana en el más allá por el sueño en un paraíso del hombre en el más acá. El triángulo del conocimiento prescindió definitivamente del vértice religioso y se transformó en un trapecio de la razón. La fe en el progreso a través de la ciencia dio lugar a la Revolución Burguesa de 1789, y cuando más adelante se comprobó que la cultura no bastaba para lograr un mundo definitivamente bueno, sino que también era precisa una actividad política científicamente dirigida, se produjo la Revolución Proletaria de 1917. Desde entonces hemos dado pasos y nos encontramos en una etapa que algunos denominan posmodernidad, o tardomodernidad, o transmodernidad, o ultramodernidad. Aquel lejano sueño de construir un paraíso en la Tierra se ha convertido en una pesadilla. La historia ha puesto dramáticamente de relieve que el progreso que va desde la rueda al automóvil conduce también desde la onda a la bomba atómica.
Las dos guerras mundiales e incontables conflictos sociales han desacreditado la utopía de un paraíso en la Tierra. Las ideas, entendiendo por idea toda afirmación que no sea susceptible de comprobación experimental, pueden ser una fuente de inestabilidad y de enfrentamientos aún mayor que las religiones. Además, una nueva ola de pensadores como Jacques Derrida, Jean-François Lyotard y Michel Foucault han puesto de manifiesto el carácter ingenuo de toda explicación de la realidad que pretenda ser universalmente válida. Todo conocimiento tiene lugar en un contexto, fuera del cual no es posible. Y ese contexto más amplio, que dota de sentido a los conocimientos, tiene un carácter narrativo, no científico. Los distintos metarrelatos que han existido a lo largo de la historia han sido fruto del poder ejercido por una u otra civilización. Morrison lo ilustró con la imagen de la pecera. Cuando observamos un pez en una pecera, vemos sus colores, sus movimientos, la limpieza del agua, los depósitos del fondo, pero nos cuesta ver la pecera porque es transparente. No obstante, todo lo que pasa en su interior depende de la pecera, que es su construcción social. Las experiencias traumáticas de las guerras mundiales, sobre todo, y estos nuevos pensadores han conducido al rechazo de toda ideología, no solo de tipo religioso, sino también político, económico, científico, filosófico, y a replegar el proyecto civilizatorio al logro de la mayor calidad de vida posible para los ciudadanos por medio de la tecnología. De este modo, la civilización occidental ha reemplazado la trascendencia por la inmanencia, la sabiduría por la comodidad, la contemplación por la tecnología, la salvación por el mercado, el sentido por la sensación, el saber por el sabor. El Homo sapiens ha dejado paso al Homo consumens. 3. El Homo consumens. Este deslizamiento desde el sentido a la sensación es lo que se denomina relativismo. Se trata de una ideología de nuevo cuño. A diferencia de las anteriores, como el liberalismo o el marxismo, no propone una verdad, sino una teoría sobre la verdad. Y es que solamente reconoce como verdad la experimental. Podría parecer una disquisición teórica, pero genera un nuevo tipo de persona. Negar la existencia de verdades universales es sustancialmente distinto de la ignorancia o el error. Estas últimas pueden ser más o menos graves y responsables, pero mantienen abierto el camino hacia la verdad. El relativismo, en cambio, enferma gravemente a la persona porque la encierra en un nihilismo sin salida. Comporta una antropología pragmática, individualista y desesperanzada. ¿Por qué actuar de un modo u otro si no existe la bondad ni maldad moral, aparte de la tolerancia? Vamos a sacar el bisturí y hacer un ejercicio mental para examinar el proceso electivo del hombre. Y esto es un ejercicio mental y fenomenológico. Vamos a ir como descubriendo, a base de observación, las distintas facultades o potencias que hay dentro de cada uno de nosotros, en nuestro alma-cuerpo. Los animales poseen instintos que les conducen a su realización individual y a la conservación de la especie. Un potrillo no necesita reflexionar y tomar decisiones correctas para terminar siendo un caballo hecho y derecho. Le basta con dejarse llevar por sus instintos. También los seres humanos poseemos inclinaciones naturales, pero no son únicamente corpóreas, como el impulso sexual o el goce, sino que también poseen una dimensión inmanente, como el deseo de poder o la necesidad de autoestima, y transeúnte, como el deseo de amar o de saber. Por eso nuestras tendencias se manifiestan
psicológicamente en forma de deseo sensible y también de aspiración racional. Es decir, como una inclinación instintiva sensible, semejante a la de los animales, pero también como aspiración racional, como un pensamiento, como un anhelo. La satisfacción o frustración de esas tendencias provoca lo que llamamos pasiones. Son el modo de sentir las tendencias. Por ejemplo, sufro una injusticia y siento ira. Me dispongo a ver el último capítulo de mi serie favorita y siento alegría. Aristóteles distinguió dos grandes tipos de pasiones: las relacionadas con lo placentero, amor, alegría, odio, tristeza, y las relativas a lo costoso, esperanza, intrepidez, desánimo, miedo e ira. Se suelen denominar emociones o pasiones si son intensas y pasajeras, y sentimientos o estados afectivos cuando son más profundas y estables. Las tendencias y pasiones humanas persiguen bienes particulares. El apetito impulsa a comer, el afán de saber a informarse o estudiar, el instinto de supervivencia a huir de una pelea callejera. Las tendencias son ciegas, solo conocen su objeto particular. Y además, las 24 horas del día no bastan para saciar los deseos que constantemente provocan. Por eso no es suficiente con dejarse conducir por los deseos, por las tendencias, para realizarse personalmente, como ocurre en los irracionales, sino que la razón y la voluntad han de moderarlas y dirigirlas al bien general de la persona. Este modo característico del hombre de autoconducirse a la perfección es lo que se denomina libertad. Nos abrimos paso a lo largo de la jornada a base de elegir y preterir deseos. Y esto es posible únicamente porque son mensurables, es decir, porque no damos a todos la misma importancia. Poseemos una jerarquía de bienes, una especie de pirámide intencional. En la cúspide de esa pirámide siempre hay un bien último, por el que estamos dispuestos a renunciar a los demás. Existe una estrecha relación entre el bien último y la identidad personal, quiénes somos. Quien busca por encima de todo la familia es un tipo de persona distinta de quien busca la riqueza, el placer o ganar el premio Nobel. Como se suele decir, cada cual es como cada cual es, así le parece el fin último. Consideramos bueno lo que conduce a ese fin último. Además de los deseos sensibles, como ya hemos dicho, poseemos una inclinación a seguir lo que la razón nos presenta como bueno, que llamamos voluntad. Y una vida lograda es aquella que alcanza el bien último. La inmensa mayoría de la gente no ha elegido reflexivamente el fin último de su vida, sino que lo adopta por ósmosis cultural, familiar o biográfica. Pero consciente o inconscientemente todo el mundo lo posee, porque sin él la vida sería un constante admitir y rechazar deseos sin criterio, un ejercicio absurdo, la náusea de Sartre. Gregorio Luri escribe: la libertad de un hombre se mide por su capacidad para suspender temporalmente la satisfacción de sus deseos y así tener oportunidad de hablar consigo mismo y darse razones para la acción o la inacción. ¿Qué tipo de razones se puede dar uno para hacer o dejar de hacer? Y aquí se bifurcan los caminos de quienes emplean una versión expandida o restringida de la razón, del Homo sapiens y del Homo consumens. Los usuarios de la racionalidad expandida, los Homo sapiens, obtienen de la revelación y la reflexión una comprensión profunda de la realidad que les permite confrontar los diversos proyectos de vida que, de hecho, los hombres trazan para sí mismos. La mirada sapiencial
reconoce que una vida de amor conforme a la razón es superior a una vida de placer, poder, acción, nirvana o sencillez. Puesto que la meta es razonable, también lo son los medios, y resulta posible elaborar una ciencia moral que especifique principios que facilitan actuar en coherencia con el ideal. La repetición de buenas decisiones genera un hábito electivo racional, denominado prudencia, que permite elegir con facilidad la acción concreta que aquí y ahora es más adecuada al bien general de la persona. Y la repetición de actos prudentes va impregnando de racionalidad las tendencias. Las virtudes de la justicia, fortaleza y templanza otorgan a los deseos particulares una cierta connaturalidad con el bien general de la persona. No dejan de ser inclinaciones en los deseos, inclinaciones ciegas, pero adquieren una cierta connaturalidad, una cierta luz. Por eso las virtudes constituyen una segunda naturaleza que perfecciona la recibida por nacimiento y facilita querer lo dictado por la razón con gusto. Finalmente, el Homo sapiens es amigo de su conciencia. La conciencia es el juicio acerca de la bondad o malicia moral de una acción singular que nos proponemos realizar o que hemos realizado ya, considerando todas las circunstancias concretas. Es una actividad refleja de la razón práctica. Es una especie de desdoblamiento, una observación de nosotros mismos por parte de nosotros mismos. Es un aparato moral de precisión que cuando se cuida puede ser considerado la voz de Dios en el interior de la persona. En cambio, quien solo admite la racionalidad experimental, o sea, el homo consumens, posee un engranaje ético distinto. La biología, la física o la matemática solo aportan datos, no sentidos. No existen para el homo consumens, criterios técnico-científicos que le ayuden a discernir el bien último de la persona. ¿Cuál es el mejor bien último? Para confrontar y jerarquizar los distintos estilos de vida. Por eso todos los modos de vida se consideran igualmente válidos con tal de que respeten los de los demás. Lo contrario de la vida buena del Homo sapiens es el buenismo del Homo consumens. Reducir la vida realizada a un asunto no solo personal sino subjetivo, que cada uno sea feliz a su manera. Hay infinitas maneras de ser felices. Este relativismo ético carga al individuo con un peso sobrehumano. Cada uno se encuentra solo para descubrir qué modo de vida vale la pena, sin criterios ni experiencias ajenas. Un peso excesivo para el ciudadano común que optará por vivir según le dicte su buen o mal corazón, sus experiencias vitales y sobre todo la corrección social y cultural del momento. Es posible que entregue su vida por un proyecto que considere valioso, pero es aún más probable que lleve una vida céntrica, semejante a la de otras especies animales, solo que potenciada por la racionalidad, una especie de super ratón. Estará más o menos convencido subjetivamente de su elección, pero no podrá fundamentarla racionalmente, ni habrá nada que decirle mientras sea tolerante. Y puesto que el fin de la vida no es un asunto racional, tampoco tiene sentido un perfeccionamiento de la elección racional de los medios. La astucia, que es táctica, sagacidad, cálculo, previsión, sustituye a la prudencia. Un buen cliente es astuto, pero no necesariamente prudente. Por ejemplo, si compra más de lo necesario para llevar una vida templada. Por extensión, el Homo consumens adquiere costumbres, pero no virtudes. Estas últimas, las virtudes, son deseos razonables y por tanto fuertes y flexibles a un tiempo. En cambio, las simples costumbres oscilan entre la fragilidad y la rigidez. El fundamentalismo cívico, ecológico, dietético o vigoréxico
hoy tan frecuentes, no son virtud, sino manías. Finalmente, las opiniones y deseos subjetivos del Homo consumens se revisten de conciencia. Decía John Henry Newman que la conciencia tiene derechos porque tiene deberes, es decir, que la persona tiene el derecho a seguir el dictado cierto de su conciencia en la medida en que pone los medios para formarla, el estudio, la reflexión, la petición de consejo. Recordemos que la conciencia es el ejercicio reflexivo, reflejo de la razón práctica. Si se rechaza esa razón, la conciencia deja de ser un observador externo que aprueba o reprueba y se domestica como instancia autoafirmatoria, desposeyéndola tanto de la verdad como de la autoridad. En fin, para concluir, y siento que esta lección de hoy haya sido pues tan densa, tan difícil, pero hemos hecho un brevísimo tratado de antropología muy conveniente. Se podría resumir todo lo dicho afirmando que el Homo sapiens, su comportamiento ético, su universo ético, está hecho de ideales y principios, de prudencia, la virtud de la prudencia, para elegir la acción concreta coherente con esos ideales, las virtudes de la justicia, la fortaleza y la templanza, que impregnan de racionalidad las tendencias, los deseos, y hacen que los moderan de forma que el bien general de la persona se realice de manera fácil y con gozo. Y finalmente la conciencia, que con un papel fiscalizador, que nos va guiando, nos va conduciendo, nos va diciendo si hemos actuado bien en cada caso concreto. En cambio, el Homo consumens posee un universo ético distinto. Se comporta, actúa de acuerdo con sus propios valores, que es un concepto totalmente etéreo, valores tomados de su experiencia, pero no confrontables, no racionalizables, y los aplica también sin un criterio racional, es decir, pero sí si lo hace con cuidado, pues con lo que se podría denominar la astucia. En lugar de prudencia, es un hombre astuto. Y como todo el mundo, a base de elegir, genera costumbres. No necesariamente racionales y buenas, sino simplemente costumbres, sin más, sin apellidos. Y la conciencia es domesticada no como con un papel fiscalizador, sino de abogado defensor. Es una especie de instancia autoafirmatoria. Por eso podemos afirmar que son sustancialmente dos tipos de personas muy distintas. No es un asunto puramente especulativo, el Homo sapiens y el Homo consumens.